Económico y le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, el señor José Dextre Chacón. Él es presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior. Buenas noches, bienvenido al Punto Económico. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la principal, digamos, hay un debate ahora en el Congreso con respecto a este proyecto de ley de la ley universitaria? Hay una serie de cosas que se están pretendiendo modificar con respecto a la ley. Ustedes se han opuesto básicamente a una serie de temas que ya han estado discutiéndose en el Congreso. ¿Cuáles son los principales puntos sobre los cuales ustedes se oponen y por qué? A ver, yo diría que más que oponernos es la intención de plantear una serie de objetivos que la ley debe recoger y que está olvidando. O sea, nosotros coincidimos en que la educación debe mejorar en su calidad, ¿no? La FIPES, la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, agrupa a 40 instituciones privadas, universidades e institutos, y dentro de ella 10 universidades reconocidas por su prestigio. Está la Universidad SAN, la UPC, la Universidad Científica del Sur, una serie de universidades, todas ellas reconocidas por su prestigio. ¿Qué decimos nosotros? La ley es una ley que debe priorizar la educación para el joven, una educación de calidad para el joven. Por lo tanto, los objetivos que debe ella lograr es que haya cobertura educativa. Que más chicos puedan tener acceso a la educación universitaria. Ojo, nuestro país es un país joven, es un país donde la población urbana, escolar, crece y va a seguir creciendo. Nuestro país está en 33% de cobertura de la población en edad de estudiar. Chile tiene 43 y un país desarrollado tiene más del doble. Entonces, cuando nosotros decimos hay muchos universitarios, nos estamos equivocando. Nuestro país no tiene muchos universitarios. A nuestro país le falta crecer en cobertura. Por lo tanto, hay que estimular la inversión, sea pública, crear nuevas universidades, o sea privada. La moratoria de 5 años, digamos, no ayuda a esta, digamos, la moratoria, objetivo, ¿no? Por supuesto, o sea, las instituciones que ya están ofreciendo educación universitaria podrían estar felices, nosotros podríamos estar felices, claro, de que no se ha se detenido cree el ingreso de competencia. Sin embargo, principistamente, FIPES ha dicho que eso le hace daño al país. La semana pasada, o esta semana, no recuerdo, hemos visto que hasta han fallecido gente en Yurimaguas, ¿no es cierto?, pidiendo que se cree la Universidad del Alto Amazonas, si no recuerdo mal. Este problema que se ha visto en esta ciudad de Yurimaguas, pudo haber sido algo que viviera todo el país si no se hubiesen creado las nuevas universidades. Si nosotros revisamos la estadística, en el año 2002 más o menos eran 400.000 universitarios, y al 2010 800.000 universitarios. Esa diferencia, el 90% está en la universidad privada y prácticamente la totalidad en las nuevas universidades privadas. Eso quiere decir que si no se hubieran creado universidades nuevas, probablemente no hubiera habido suficiente oferta educativa. Recordemos que a fines de los 90, los centros preuniversitarios tenían miles de estudiantes, ¿no es cierto? Muchachos que destinaban y familias que destinaban un dinero para una educación que no les generaba un provecho inmediato. Entonces, la ley debe preocuparse del tema de cobertura, por lo tanto debe fomentar la inversión pública o privada, ¿ok? Debe mejorar la calidad, y para mejorar la calidad, si bien la ley incorpora el proceso de acreditación, nosotros decimos no es solo el proceso de acreditación el que genera una mayor calidad. Hace unos años, el Ministerio de Educación hizo el proceso de revalidación a los institutos. Hoy día, la sociedad nos dice, mira, todos fueron revalidados, qué bien, ¿no es cierto?, toda la educación en los institutos superiores es de calidad, ¿no? Generalmente, en los países donde ha funcionado bien la acreditación, este proceso es un proceso voluntario, es como una certificación que obtiene una empresa. Es como un ISO, digamos. Exactamente, y lo publicita y dice, yo he accedido. Hay una obligación ética, moral de las mejores universidades o de todas las universidades en lograr esta acreditación. Entonces, nosotros decimos, esta ley, en lugar de promover la inversión en educación necesaria para la cobertura, la desalienta, porque tiene una serie de disposiciones que violan la autonomía administrativa. Por ejemplo, si alguien quiere crear una universidad, no puede elegir a los que van a dirigirla. Presenta 7 candidatos a esta superintendencia que se crea con la ley, y ellos deciden quién de esos 7 candidatos dirige la universidad.
Eso es lo que se está planteando en la nueva ley. Eso es lo que se está planteando y ha sido aprobado. A ver, pero me gustaría entrar un poquito al detalle ahí, porque existen diferentes tipos de universidades, y estábamos hablando de eso minutos antes de entrar al programa. ¿Cuáles son los tipos de universidades que existen hoy en el país? ¿De acuerdo? Y esto, por ejemplo, que es, digamos, una afectación directa a tratar de definir quién va a ser la cabeza o las autoridades dentro de una universidad, digamos, ¿está afectando a todos los tipos de universidades o a algunas? Esto Comencemos, afectaría, ¿cuáles son los tipos primero? pero para cerrar ese Sí. punto te diría que esto afectaría a todas las universidades que se crearían. O sea, a partir de la De ahora en promulgación de esa adelante. ley, si se quiere crear una universidad, quien designa a la Ujú. autoridad es esta superintendencia. Por lo tanto, eso evidentemente a una institución con vocación educativa, a una institución privada que quiere invertir en educación, Ujú. la va a desalentar. O sea, tú Y quieres por- traerte al, digamos, al Nobel, como hizo Corea, ¿no? Quieres traerte al Nobel de Economía de repente para ponerlo dentro de la Facultad de Economía. Tendrías que presentarlo y ellos efectivamente Pero validar. no necesariamente tú vas a ¿Sí? decidir. Entonces, por eso decimos que desalienta. Ahora, Ujú. respondiendo a la pregunta que me hacías, hay tres tipos de universidades. La pública, donde decimos también, en el tema de la calidad, esta ley no hace nada por resolver los problemas de calidad de la pública, que es el modelo de gobierno que tiene la pública. Ujú. Y por el contrario, ese modelo de gobierno quiere que se reproduzca en la asociativa privada. ¿Ah? Es el otro modelo. Que es, ¿Cuáles son los tres modelos? pública, societaria, Que es privada, ¿no? ya, o sea, la pública y las privadas tienen dos tipos, las sociedades anónimas y las asociaciones civiles. Ujú. Dentro de las asociaciones civiles están las antiguas universidades que se crearon hace más de 40 años, como la Universidad del Pacífico, la Garcilaso, la San Martín de Porras, en fin, la serie de la Cayetano Heredia, católica, que se creó hace más de 90 años. Esas universidades son asociativas. Esas universidades son Ujú. dirigidas por sus profesores. Sus profesores se organizan, ellos eligen a las autoridades y participan también los estudiantes. Ujú. La La universidad societaria no hay define su un- estatuto. Es una empresa, digamos, que se dedica a la educación. Así es una empresa, es un grupo de inversionistas que Ujú. sus recursos los invierten en un proyecto educativo, que si decidieran retirar los excedentes, pagan su impuesto como cualquier institución privada, Ya. y si reinvierten la totalidad de sus excedentes, le dan un crédito tributario, porque la Constitución, y es lo que de alguna manera el caso peruano ha tenido un éxito relativo, la Constitución del 93 dijo, a mí me interesa lograr una educación lo más pronto posible de mayor calidad. Entonces, planteó en la ley que las instituciones asociativas, ¿no es cierto?, que son asociaciones sin fines de lucro, no pueden retirar los excedentes, están obligadas a reinvertirlos, ellas tienen exoneración tributaria. Ujú. Las instituciones societarias, si voluntariamente reinvierten sus excedentes, tienen un crédito tributario. El objetivo es que los excedentes se reinviertan y que Ujú. nuestra educación desarrolle. Ujú. En la década del 90, todo nuestro país estaba en crisis, que es la década en la que se dan estas leyes, y efectivamente se logra, como te decía hace unos minutos, que se invierte en educación, aparezcan nuevas universidades, en su mayoría societarias, y que estas universidades atiendan las necesidades de los jóvenes. Ujú. ¿Ok? Llenen el vacío de educación Así es. universitaria. Porque, mira, el Estado ha prácticamente en la década del 2000 duplicado el presupuesto a la educación universitaria. Ujú. Sin embargo, su capacidad de atención, o sea, el crecimiento de la población universitaria en la pública no ha superado el 10%. Entonces, ¿quién atendió esos requerimientos? La educación privada y Ujú. principalmente las nuevas universidades. Ujú. Entonces, este es el panorama. Ese panorama, la nueva ley lo debe mejorar, no debe entorpecerlo. ¿Y de qué manera la ley entorpece ese nuevo programa? Como te decía, si queremos nuevas inversiones, la nueva ley tiene este tipo de disposiciones, Ujú. en las que no puedes elegir a tu autoridad, en la que te define, En cualquier caso, pública, asociativa Así o... es. Ellos son excepto en la los que societaria, deciden. digamos. En las sociedades también, si es una nueva universidad, En la esta- societaria se aplica también a partir de... o sea, para la creación Sí, sí, de sí. nuevas universidades, Ya. ¿correcto? Entonces, por un lado, ese es un problema que desalienta la inversión, ¿no? Si quieres crear una nueva carrera, ya hablando de las universidades que existen, si quieres crear una nueva carrera, tienes que pedir
permiso a esta institución. Ujú. Eso también consideramos que va a perjudicar a la educación universitaria. Ese ejemplo lo tenemos en los institutos. Ujú. En los institutos, por más buena voluntad que pudiera tener el Ministerio de Educación o que tenga esta superintendencia, necesariamente se genera una burocracia. Un decano, porque ya Ujú. ha cumplido los requisitos para ser autoridad de una carrera, diseña un plan de estudios, diseña una nueva carrera, esta autoridad académica de la universidad tiene que pedir permiso a la superintendencia, a un par, Ujú. a otro académico, para que le autorice a dictar esta carrera. Esa es una burocracia absurda. Y entiendo que el caso de los institutos superiores, eso no ha permitido, según una entrevista que tuve hace 2 meses creo, me explicaban, no ha permitido, por ejemplo, que institutos que ya existen, superiores, que ya estén en Lima y que han demostrado ser institutos bastante interesantes como modelo, no entren a provincia. Exacto. Entonces, es que esa burocracia es, te repito, absurda. Lo que nosotros decimos es, ninguna institución privada, o sea, acá hablamos de la autonomía universitaria, pero lo que está reclamándose en términos de autonomía académica y administrativa, Ujú. es lo que tiene cualquier institución privada, ¿no? O sea, diseña, en este caso, una carrera con sus propios académicos, con gente Ujú. preparada, diseña un plan de estudios, la debe ofrecer, ¿no es cierto? La población es la que decidirá si le parece más atractiva esa carrera o le parece que es atractiva la que brinda otra universidad. Ahora, pero ahí hay un tema, y también varias veces hemos discutido acá. A diferencia, por ejemplo, de comprar un producto, yo veo el vaso y si quiero lo compro o no lo compro, dependiendo de cómo lo veo. El producto de educación es un producto que tú no puedes ver, sino es un producto que vas a ir, digamos, midiendo la calidad educativa durante los 5 años de estudio. Pero hay una fórmula, digamos, que creo que es importante, ocurre mucho a nivel mundial, que tiene que ver con los rankings y, digamos, la liberación de información hacia el mercado, de forma tal que, por ejemplo, un estudiante que entra a una carrera de contabilidad pueda saber cuánto es lo que cada facultad de cada universidad está, digamos, en qué posición van los contadores que salen, cuánto es el promedio que ganan, cuánto se colocan, Por y eso no supuesto. existe ahora. Por supuesto. Mira, hemos hablado entonces de las cosas que debería hacer la ley, ¿no es cierto? Y las cosas que no debe hacer. Ujú. En el tema de la inversión, ya hemos puesto los ejemplos de cómo desalienta nueva inversión. En el tema de la gestión académica, hemos visto cómo crea trabas en la medida que tienes que estar pidiendo autorizaciones. Y en este tema de la innovación académica y la calidad, y sobre todo en el tema de la calidad, decíamos, la ley solo se preocupa de la acreditación, pero como tú bien señalas, y es lo que planteamos nosotros, la calidad no es solamente un procedimiento, es un entorno. Ujú. Ese entorno requiere acreditación, requiere indicadores y que estén puestos en una web. Los jóvenes, ¿no es cierto? Ya los adultos, sales de viaje y entras a páginas web donde el usuario de un determinado servicio, ¿no es cierto?, de una clínica, de un hospital, de un hotel, ha puesto información, ¿no es cierto? Entonces, un sistema de acreditación tiene también como objetivo poner información de indicadores en la web, de manera tal de que ese alumno pueda ingresar, ver, como tú señalabas, resultados de empleabilidad de sus egresados, ver opiniones de los egresados, ¿no es cierto?, ver opiniones de los alumnos, indicadores de la calidad de los docentes. Entonces construyes un entorno de competencia. Ujú. ¿Qué más falta cuáles son los 3 elementos de ese entorno de competencia? La acreditación, que es lo único que recoge la ley, este observatorio de indicadores, Ujú. y un tercer elemento que es la competencia. Y la ley también se equivoca cuando dice que para crear una universidad o para crear una nueva carrera hay que demostrar que hay demanda insatisfecha. ¿Te das cuenta? Entonces, Pero nadie, digamos, va a hacer la locura de invertir para, digamos, si es que no sabe que hay demanda detrás. Y- Por último, la inversión es de quien lo hace, ¿no? La inversión al final es del privado. Ujú. ¿Y qué cosa es lo que pasa cuando justamente ya la demanda está satisfecha y se invierte, se Ujú. compite por calidad? Si yo tengo un centro médico Ujú. que está atendiendo a toda la población y viene un privado e invierte, va a invertir y va a buscar conseguir, digamos, personas que atiendan ese servicio de esa clínica, ¿en base a qué?
en base a calidad, porque ese es como lo que funciona en todo el servicio, en todos los servicios. Entonces, hay personas, nosotros somos educadores, ¿no? Quizás educadores que hemos aparecido en una generación con manejo de dominio digamos, de herramientas de gestión, ¿no? Y escuchamos a veces la posición de otros educadores que dicen, no, ¿por qué hablamos de mercado? Pero eso es lo que enseña la universidad. La universidad a los gestores, cuando uno sigue una maestría en gestión de educación, les enseña lo que es el mercado, les enseña a administrar, les enseña técnicas comerciales. Entonces, no es que estamos desvirtuando, digamos, la esencia de la universidad. Lo que estamos haciendo es tratar de lograr una educación eficiente. Y ese es el otro punto de la ley. Nosotros requerimos una educación eficiente. La calidad genera ese entorno y produce eficiencia. Pero esto sería entre las privadas. La universidad pública, que es sostenida con los tributos de todos los peruanos, no es la que tiene mayor calidad en el país. ¿Por qué? Porque ¿No tiene los incentivos correctos para poder tener esa eficiencia y esa calidad? Por un lado, tiene problemas presupuestales, es cierto, ¿ok? Pero tiene un modelo de gobierno que tendría que tener el gerente mago para poder dirigirla correctamente. Es un modelo de gobierno donde la autoridad máxima está conformada por cientos de personas. Todos los decanos, el rector, todos los vicerrectores, docentes que duplican el número de autoridades y 1/3 de estudiantes más representantes de los trabajadores. Todas esas personas tienen que ponerse de acuerdo en las políticas a llevar adelante en la universidad. Yo leía un comunicado, no sé si ha sido hoy o ayer, en un diario de nuestro país, un comunicado de los docentes de una universidad, creo que en Trujillo, que reclaman, docentes de una universidad pública, que reclaman en relación a la manera como se les está controlando la asistencia y la puntualidad en el aula. A ese nivel de detalle. Entonces, es que el modelo de gobernabilidad es un modelo asambleísta. Los decanos los eligen quienes están de alguna manera subordinados a él. Entonces, yo autoridad, si quiero, como se permite, ser reelegido, tengo, ¿no es cierto?, que ponerme de acuerdo y no molestarme con las personas a las que debo controlar. Entonces, hay un modelo de gobierno que lamentablemente es el que genera una universidad pública ineficiente. Digamos, para que la gente nos entienda, es como estar haciendo, digamos, todos los meses referéndum a nivel nacional para aprobar ciertas leyes, que, digamos, que son importantes, sí, pero justamente parece el modelo democrático y, digamos, delega la potestad a un representante en el Ejecutivo. O en el gobierno, o en una empresa privada, el gerente general es el que toma las decisiones. Si lo hace mal, chao, y se despide y te contratas a otro. En la empresa privada tú tienes un directorio eficiente, que funcione bien, y un gerente general. En el otro ejemplo que ponías de país, es como que solo tuviéramos el Congreso y en la universidad, y no hubiera el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces tienes la Asamblea Universitaria, tienes el Consejo Universitario, tienes los consejos de facultad. Todo el modelo es asambleísta, ¿no? ¿Quién ejecuta? Exactamente. ¿Quién decide? Entonces, ¿Quién hace la gestión del día a día? Entonces, eso es lo que decimos, ¿no? Este proyecto de ley, que yo creo que responde a una buena intención de mejorar y que compartimos, a nosotros, digamos, toda la legislatura pasada, el congresista Mora estuvo escuchando. Lamentablemente se prepara un proyecto de ley que se pretende aprobar rápido, felizmente no se aprobó, y se dijo, esta legislatura se va a conversar. Y a nosotros nos ha sorprendido que la semana pasada o antepasada, en una reunión de la Comisión de Educación con accesitarios, se apruebe el proyecto de ley, porque decimos, oye, el ofrecimiento para conversar y para lograr mejorar ese proyecto de ley se dejó de lado. Debemos tener una ley que promueva la inversión pública y privada en educación para que los jóvenes tengan, digamos, dónde estudiar, universidades donde estudiar, y no se repita lo que sucedía en la década del 90, donde estaban los alumnos en las pres. Tenemos que tener un entorno de calidad, tenemos que tener un modelo de universidad eficiente. Eso es lo que hay que construir. Y además, esta superintendencia, cosa que ha sido también criticada, tiene una dependencia al poder político. La prensa y la educación, y sobre todo la universidad, son dos instituciones que tienen que tener independencia del poder político. Unos
la prensa expresa justamente esta libertad para manifestar, la libertad de expresión. Y la universidad, en toda su historia, siempre ha expresado la libertad de pensamiento. Entonces, no puede ser, así como la prensa no debe estar vinculada al poder político, la universidad tampoco, porque muchas veces la universidad pública y privada han tenido que defender derechos ciudadanos contra políticas del gobierno. Eso también es un error de la ley, ¿no? Entonces nosotros decimos, debe haber, como propuesta, debe haber un organismo autónomo, técnico, que se preocupe de la creación de universidades, que la otra función sea el tema de la calidad, que este trabajo sea un trabajo eficiente, hecho por entidades privadas. En la acreditación actualmente, por ejemplo, hay 2 entidades privadas vinculadas a experiencia internacional. Ese debe ser el modelo a seguir. El Consejo Nacional... ¿Y qué es lo que ha funcionado a nivel internacional también? Exactamente, ¿no? Acá la creación de universidades estaba a cargo del CONAFU, pero las comisiones eran comisiones que pertenecían a CONAFU. Yo creo que ese modelo debe ser mejorado. Ese modelo ha creado muy buenas universidades, que uno las puede revisar. A veces el presidente de la comisión solamente envía los malos ejemplos, pero hay innumerables buenos ejemplos. Ahora, pero el tema finalmente detrás, entonces, entiendo que sería que si hubiera más oferta para tratar de cerrar la brecha de la gente que necesita educación y quiere educación de calidad, si hubiera más oferta de calidad a nivel nacional, probablemente por un tema de competencia va a ser lógico que las que no son de buena calidad, y dado que no tienen el monopolio dentro digamos, de la región, de que son las únicas a las cuales puedes ir a estudiar y tienes que pagar, digamos, un precio X, va a poder haber, digamos, en el futuro esta competencia. Y lo que veo es que estamos viendo más bien al revés. Estamos tratando de aumentar las barreras de entrada a un mercado, digamos, para que no haya tantas universidades, lo cual genera obviamente una zona de confort de las universidades que ya están, para comenzar. Por supuesto. Y una serie de incentivos incorrectos, ¿no? Así es. Tú tienes 2 ejemplos, ¿no? Lima y provincias. En Lima la oferta universitaria creció y tú ves cómo las universidades compiten ya por calidad, porque es la única manera de conseguir a los alumnos. Mientras que en provincias cerraron lo de las filiales, cerraron el modelo de poder crear filiales. ¿Y quiénes están operando en provincias? Los informales, ¿no es cierto? Entonces, esos informales son los que salen luego como ejemplo de la Comisión de Educación. Es decir, oye, este es un pésimo centro universitario. La Universidad de Piura hizo una filial en Lima y lo que trajo fue su experiencia y la calidad para competir. Entonces, ese es el modelo que debería replicarse. Y lo que tenemos que entender es que cuando existen mercados donde hay informales es porque falta más competencia, faltan más actores, porque si hubiera más actores hubiera más formalidad. Así es simple. O sea, lo que ha funcionado en nuestro país y que nos ha permitido llegar al desarrollo del que gozamos y que evidentemente tenemos que seguir trabajando, eso que está bien para el país se considera malo para el sector de educación y se está bloqueando y se da la ley de moratoria que impide competir, ¿no es cierto? Se desalienta la inversión privada. Es realmente... Hemos hablado ya antes con el congresista Daniel Mora, vamos a tener que volver a invitarlo, creo, porque este es un tema muy importante. De esto depende, esta es una ley muy importante porque esto depende probablemente del progreso y el crecimiento del país en los próximos 20, 30 años, porque es el capital humano lo que es un país finalmente. La buena intención del congresista Mora, yo espero que le haga, digamos, como nos lo ha ofrecido, reflexionar y revisar. Nosotros ojalá que se revise. Este es un tema técnico, no es un tema político, es un tema de largo plazo para el país. Es clarísimo. Muchas gracias, señor José Dextre. Ha sido el señor José Dextre Chacón, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior. Volvemos en la segunda parte del programa para hablar con Carlos González.